¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Un gusto compartir una jornada más, una tarde calurosa, increíble en esta época del año, por PDS Digital, Televisión y Radio, aquí en directo de Asunción, Paraguay. Este es el programa El Radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. En este espacio de una hora y un poco más, tenemos la visita, como siempre, gracias de los compañeros del Ministerio de la Defensa Pública. Como sabrán, en algunas ocasiones este espacio lo conduce la mismísima defensora general, la doctora Lorena Segovia, pero esta vez, por problemas de trabajo, no está con nosotros ella, pero seguramente ella siempre está escuchando este espacio. Bien, amigos, la temperatura es de 29 grados, humedad 50%, mucho calor. El cielo está algo nublado aquí en Asunción y Gran Asunción. Esta tarde tenemos la visita del abogado Miguel Fretes. Él es el director de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública. Él está en un departamento muy delicado, en un departamento donde su nombre lo dice, Derechos Humanos. Vamos a ir hablando, voy a ir tratando yo de aprender con él, de encontrarle algunas preguntas picantes, algunas preguntas que él pueda ir respondiendo. Pero ya lo vamos a escuchar. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Yo me llamo Juan José, me dicen JJ, así que me presento, doctor. Bueno, me decía fuera de micrófono que también estuvo un tiempo en la fiscalía, donde también somos compañeros. Yo estuve ahí, estoy ahí por la tarde, ya hace también 3 añitos en la dirección de comunicación. Bueno, y estamos en esto que nos gusta, que es el periodismo. Y bueno, señor Fretes, en su departamento, ¿qué es lo que en este momento, o qué es lo que antes no había y que ahora hay? ¿Qué tipo de denuncias? Sí. ¿Están aumentando las denuncias contra los derechos humanos? ¿Qué tipo de casos, qué tipo de conflictos? No sé si me estoy expresando bien. Sí, yo quisiera comentarle el trabajo que estamos desplegando en la Dirección de Derechos Humanos. Tenemos varios grupos vulnerables a los cuales asistimos, ¿verdad? Entre ellos quisiera comenzar con las personas indígenas, ¿verdad? Nosotros tenemos una dependencia de la Dirección de Derechos Humanos que cuenta con 3 peritos en cultura indígena. Interesante. ¿Cuál es el trabajo que ellos realizan? Eso yo no sabía, doctor. Bueno, estamos aprendiendo. Sí, anteriormente teníamos 2 peritos, pero ahora se sumó uno más. El doctor Aníbal Valdés, la doctora Ana María Fernández y el doctor Silvio Chirife. ¿Ellos son defensores públicos? No, ellos son abogados y antropólogos y son peritos. A la pucha. Peritos en cultura indígena. ¿Tuvieron que estudiar? Sí, ellos son abogados y son antropólogos. También. Sí. Bueno, ¿cuál es el trabajo que ellos realizan? Que hubiera sido lindo que nos acompañen. Realmente, pues yo aprendí muchísimo también de ellos. Pero la próxima, doctor, le podemos invitar acá a los compañeros también, porque muy interesante sería eso. lindo un poco también que ellos nos expliquen, porque realmente yo primero no conozco a ningún antropólogo. El nombre sí, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Porque es una profesión, no sé, te tiene que gustar seguramente para ser antropólogo, ¿verdad? Sí, realmente es un trabajo encomiable que ellos están realizando. Y que nadie sabe. No, nadie sabe. Justamente por eso quisiera empezar con eso, ¿verdad? Claro. Adelante, doctor. Bueno, los peritos que tenemos en cultura indígena trabajan juntamente con los defensores públicos. ¿En qué situaciones? Cuando una persona indígena está procesada penalmente. ¿Por qué razón los peritos deben intervenir cuando una persona indígena está procesada, tiene alguna causa penal abierta? Porque la Constitución misma establece que, y también el Código de Procedimientos Penales establece que si no hay un acompañamiento de un perito durante la investigación, el juicio o la investigación puede ser declarada nula. Es importantísimo que los peritos tomen intervención. Por esta razón, cuando de repente un defensor público tiene como representado a una persona indígena, acude a la Dirección de Derechos Humanos y solicita justamente que se le provea uno de los peritos. Ahí sobre el punto. Pero si un defensor público tiene el caso de un ciudadano que no es indígena, no recurre a ustedes. No.
¿Por qué, por qué al ser indígena tienen que recurrir a usted, doctor? Porque en nuestra dirección está ese departamento de pueblos originarios. Ah, Depende de al la tratarse de dirección. nativos, ¿verdad? Sí, depende de la Dirección de Derechos Humanos. ¿Por qué ellos deben participar en la investigación penal? Porque ellos deben realizar un estudio antropológico Ujú. para presentar en la investigación. Es que es algo que exige el Código de Procedimientos Penales. Debe participar un perito. Entonces, como nosotros tenemos 3 peritos, el defensor público que precise nos solicita a nosotros y el perito les asiste durante la investigación haciendo un dictamen jurídico antropológico. ¿En qué consiste ese dictamen? Como tenemos 19 etnias acá en nuestro país, depende mucho a qué etnia pertenece esa persona para que el perito pueda describirle al juez de qué comunidad es, de qué etnia es, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus manejos internos. Porque ellos tienen también, las comunidades indígenas tienen sus Su líderes, costumbre. sus líderes de la comunidad, líderes políticos, líderes religiosos, y por lo tanto también tienen sus procedimientos de sanciones internas. Y cuando de repente sale de la comunidad ese proceso, por decirlo así, necesariamente debe intervenir un perito para que le pueda explicar al juez, como te digo, la idiosincrasia de esa comunidad, la forma de manejo y otras cosas que el juez o el tribunal de sentencia en un juicio oral eventualmente deben tener conocimiento para poder emitir una decisión. Qué lástima que no está justamente acá un perito, o sea, un antropólogo, un abogado, porque habiendo tantas etnias, acá la pregunta que viene es, ¿qué diferencia entre esta etnia sobre una etnia sobre un intento de robo, o un intento de violación, un intento de, qué sé yo, habrá algo de violencia entre ellos? ¿Cómo, qué sanción internamente, externamente? Ellos tendrán también su forma de castigarse, de Claro, sancionar. claro, hay algunos asuntos que se resuelven internamente y otros asuntos, por ejemplo, como un homicidio, por ejemplo, que ya transpone las fronteras de la comunidad. Pero ellos permiten muchas veces que digamos que el, no sé, no sé, como el hombre blanco o la ley El eh, paraguayo le dicen ellos. paraguayo, le dice, ¿verdad? Sí, Paraguayos se metan en sus costumbres. sí, cuando ellos consienten es posible eso. La Constitución Nacional establece que debemos respetar sus formas de manejo político y religioso, pero cuando ellos consienten la intervención de la justicia ordinaria, nosotros intervenimos ahí. Cuando ellos piden, Cuando ellos consienten, sí. Cuando hay, están de acuerdo. sí. A veces no están de acuerdo, ¿verdad? Y hay veces que no están de acuerdo. Generalmente, hoy por hoy, hay una apertura y a través de los peritos se conversa justamente al respecto, ¿verdad? Ahora bien, doctor, qué tipo de casos encuentran ustedes en las parcialidades indígenas? Bueno, yo te quiero comentar un caso en particular que tuvimos Sí, hace unos años atrás, un caso de homicidio. Es muy llamativo, ¿verdad? Pasa que el payés, por ejemplo, está sancionado internamente entre ellos. dentro de la comunidad, ¿verdad? O sea, ellos no están de acuerdo con el payé. No, el payés va ahí, le dicen ellos. Ah, no están, Pues, todas las etnias o algunas etnias. y todas las etnias generalmente prohíben eso, ¿verdad? El payé. Bueno, en este caso en particular, había una persona que hacía ese tipo de cosas y ellos tienen un procedimiento interno para sancionar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Los líderes decidieron que esa persona debía morir y se le encomendó a alguien que haga ese trabajo, ¿verdad? Entre comillas. Y era el yerno de esta señora. Una señora era la que falleció. Y tal es así que en esa oportunidad no hubo una intervención de un perito durante la etapa investigativa. ¿Qué parcialidad era, doctor? En este momento no recuerdo exactamente, pero recuerdo que se hizo el juicio oral justamente en la comunidad. Se hizo. ¿Qué Ahí. zona fue eso? En la zona de San Pedro, más o menos en la zona del EPP, más o menos fue esa. ¿Pero hubo un juicio oral? Hubo un juicio oral. Y ahí justamente estuvo asistiéndole o acompañándole a la defensora, la doctora Ana María Fernández, que es una de las peritos que tenemos, que es una señora con vasta experiencia ya, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ahí se verificó que durante la etapa investigativa no hubo la intervención de un perito en cultura indígena En ese homicidio. en ese homicidio y se planteó la nulidad justamente, ¿verdad? Por razones procesales, porque eso exige el Código Procesal Penal. Y finalmente, por cuestiones técnicas, la persona fue absuelta, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? Yo, entrando en lo que es la comunidad, más o menos quería nomás comentarte que al declarar esta persona que estaba acusada en ese hecho, mencionó que él como se siente y pertenece a esa comunidad, él debía hacerle caso a sus autoridades. Por eso es importante que el juez tenga conocimiento de la idiosincrasia de ellos. Doctor, sobre el punto, y los magistrados a veces están en pleno conocimiento o también tienen algunos inconvenientes para aplicar la ley. Algunos tienen conocimiento y otros de repente necesitan de esa información para poder emitir Eso le da el perito. Claro, el perito. Ah, Incluso te comento que el perito incluso puede participar en la deliberación cuando termina el juicio oral con voz pero sin voto, ¿verdad? Pero incluso puede participar el perito con los miembros del tribunal al terminar, al analizar la cuestión que se está tratando, con voz pero sin voto, ¿verdad? Hasta ese punto es la intervención del perito. Volviendo al juicio, este indígena que cometió un homicidio fue absuelto. Fue absuelto por esa razón técnica que te comenté. ¿Y cómo tomaron eso en la comunidad? Y a algunas personas les gustó y a otras no, ¿verdad? Obviamente. Los parientes de la persona fallecida, por supuesto, no le agradó la idea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ese es el trabajo de la defensa pública, ¿verdad? Si la defensa pública se da cuenta que hay un defecto técnico, tiene que plantear la nulidad. Y el juez allanó. ¿Ahí te vino la fiscalía o no hubo fiscalía ahí? También estuvo la fiscalía, pero ¿qué va a pasar si es que de repente el Código Procesal Penal te exige? No es que te sugiere. Exige, tratándose después de indígena, ¿verdad? Tratándose de pueblos indígenas, exige el Código Procesal Penal la intervención de un perito. Bien claro está. Claro, pero si vos no cumplís, la fiscalía, ¿qué puede decir al respecto, verdad? Se va a allanar también. Capaz que se haya puesto en ese momento, pero finalmente la decisión después fue otra, ¿verdad? Obvio, no, claro. No podemos desconocer esos derechos procesales que están establecidos en la ley, ¿verdad? ¿Y estos 3 abogados antropólogos son pocos, doctor, o son suficientes por ahora? Y realmente están sobrepasados en trabajo, ¿verdad? Pero hacen hasta lo imposible para cumplir con... te comento que ellos desde el inicio de una investigación fiscal pueden intervenir, ¿verdad? En el momento de la declaración indagatoria, si es que un defensor público está interviniendo, para el momento de la primera declaración indagatoria en sede fiscal ya le pueden convocar al perito. Y también durante toda la etapa investigativa y también en la audiencia preliminar donde finalmente se va a decidir si la causa va a juicio oral o no, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que durante la etapa investigativa tiene que intervenir un perito, en la etapa intermedia otro perito ya, y en el juicio oral otro perito. Esa es la especificación. ¿Por qué eso, doctor? Esa diferencia. Porque justamente para garantizar la imparcialidad de los peritos, la objetividad. Esto es exclusivamente tratándose de juicio a indígenas. Sí, así es. Qué interesante, ¿eh? Es muy interesante y muchas personas no conocen. No, yo estoy aprendiendo ahora estoy aprendiendo con usted. Incluso muchas veces en las audiencias de notificación del acta de imputación, por ejemplo, cuando empieza recién el proceso penal, en la notificación del acta de imputación, la fiscalía pide o requiere medidas cautelares, por ejemplo, ¿verdad? Y gracias a la intervención de los peritos muchas veces se obtienen medidas alternativas como un arresto domiciliario en otra comunidad indígena. ¿De la misma parcialidad o no? No, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero depende mucho del otro líder, ¿verdad? De la otra del comunidad. cacique. Sí, claro, teniendo en cuenta que ocurrió... ¿Ellos le dicen cacique o líder? ¿Cómo le dicen? ¿No? Cacique es un vocablo despectivo hacia ellos. Despectivo, ¿les gusta? Viene de la época de la conquista, ¿verdad? ¿No les gusta? No, ellos deben ser llamados líderes políticos o líderes religiosos, ¿verdad? Sí. Sí. Pero en una aldea hay un jefe. Hay un líder, sí. Hay un líder. Político y religioso también. ¿Está el chamán, no el chamán? Y eso sería lo que conocemos como chamán. El chamán, ¿verdad? Pero correctamente hay que decir líder político o líder religioso. O si no, se pueden enojar ellos. Si No, porque lo que pasa es una nomenclatura de las Naciones Unidas que hay que respetar. Ajá. Qué interesante. ¿Hay algo más que podemos agregar sobre este tipo de casos que exclusivamente afectan a los pueblos indígenas, doctor? Y siempre es importante la presencia del perito porque como tenemos 19... Ese para cualquier caso, cualquier tipo de violencia, doctor. Cualquier tipo de hechos punibles que realice eventualmente... Que requiera la presencia de la... Sí,
Sí, Autoridad competente. claro. En cualquier tipo de hecho punible realizado por una persona indígena es obligatoria la intervención de un perito. Y últimamente, ¿han habido casos de violencia en pueblos indígenas, doctor? Violencia interna, me Sí, decís. interna, sí, como violencia doméstica. Sí, siempre hay situaciones de violencia entre ellos, ¿verdad? Y a veces interviene en la justicia ordinaria, a veces que no también, ¿verdad? Recuerdo un caso que es un homicidio fue caratulado como feminicidio primeramente, ¿verdad? Pero finalmente, gracias a la intervención de los peritos, se cambió la carátula a homicidio culposo. Eso también fue otra intervención de la doctora Ana María Fernández. Ujú. Y tenemos diversos tipos de casos, ¿verdad? Hay abusos sexuales en niños, por ejemplo, también es, por lo general, internamente ellos sancionan con la muerte, pero de repente acuden a la justicia ordinaria para que sea Pero, procesado por la justicia ordinaria. o sea, a ver, doctor, entre ellos, Sí. ellos pueden ordenar que se le asesine a un Y miembro así del... como le comenté hace rato el caso del homicidio de la señora que hacía el payé, ¿verdad? Sí, Ellos hay cosas que de repente no admiten, como el tema del payé y como el abuso sexual en niños, por ejemplo. vamos a suponer que un miembro de la parcialidad abusa de uno menor. Sí. La orden es ahí, Claro, puede existir una orden así, pero generalmente se le pone a disposición en la justicia ordinaria. pero si es por ellos, hay que se le Y, mate. y la costumbre interna de ellos es así, es así. Eso es Pero, fuerte, es fuerte, ¿eh? pero muchas veces, de un tiempo a esta parte, ha cambiado la forma de manejo de ellos y dan intervención en la justicia ordinaria. Comunican. Sí, comunican. Acá estoy viendo, no sé, este caso, esta niña indígena en juicio oral no pudo iniciarse porque procesados fueron trasladados. Eso no está, ahí no está al tanto de eso, doctor. No recuerdo muy bien ese caso. No hay participación de la defensa pública. Si es una persona indígena, probablemente tenga defensor público, porque no va a tener disponibilidad económica para contratar a un abogado particular. Entonces, probablemente si tenga defensor público, probablemente tenga un perito, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí. Sí. Una menor que fue asesinada. Sí, en todos los casos en que la persona indígena es acusada de un hecho punible, Sí o sí sí participa o sí debe tener la defensa pública y un perito en cultura indígena. Es cierto, doctor, que también, ya que estamos tocando este tema de las costumbres que hay que respetar, obviamente, ¿verdad? Porque la Carta Magna así lo dice, que hay que respetar las costumbres de los pueblos indígenas sobre la vida de la comunidad, de que yo siempre digo, ¿por qué tan jóvenes? Vemos niños nativos por la calle con hijos en brazos, nenas en brazos. Y yo pregunté y dije, no, la menor, si el padre lo permite, los padres puede ya formar pareja con otro menor. Pasa lo siguiente, Es así más o menos, pasa lo siguiente, ¿o no, que doctor? cada etnia tiene sus costumbres, Sí, ¿verdad? sí. Y para terminar, Sí. cuando una menor de edad, se le presenta lo normal que es la menstruación, ahí ella puede formar pareja. Claro, depende mucho, como te digo, de las costumbres de cada Ahí, etnia. ahí está, ¿verdad? O si no, si el padre autoriza, no hay problema. Es lo que a mí me dijeron. Hay rituales de paso También. que ellos hacen con los menores. No, por eso, ¿verdad? Dios mío, Entonces, no porque veo, pues, sí, por eso es que es importantísimo lo que dijiste al principio del programa, que hubiera sido importante que esté uno de los peritos acá para que nos justamente explique. explicar ciertas cosas. Yo, por la experiencia, por lo que ellos me comentan, te puedo decir que en cada etnia ellos tienen sus rituales de paso, tanto los varones como las mujeres, ¿verdad? Y si ellos llegan a realizar ese paso, internamente ya pueden tener, según sus costumbres, Formar pareja. ¿verdad? Aunque sean menores de edad. Claro, porque tener 12 años, 13 años es de menor edad. Sí, claro, 13, 15 Claro. años ya están embarazadas Por eso las que vos indígenas. ves ese tipo de cosas. De Claro, y repente, en la calle están pobrecitas, ¿verdad? Y Sí. obviamente que... para nosotros de repente es algo chocante, ¿verdad? Pero para Sabemos que no está bien eso, ¿verdad? Sí, pero, obvio. pero hay que tener en cuenta también las costumbres de ellos, ¿verdad? Casi todas las etnias en ese sentido son iguales, doctor, ¿no? Y no te puedo decir exactamente... Eso no porque- puede responder no, un no, perito, no ¿verdad? puedo- Un ellos experto, sí. un antropólogo. Ellos sí pueden responder eso. Ujú, ujú. Bueno,
Pasaron 27 minutos de las 16. Nuestra primera pausa, Candela. Bueno, vamos a la pausa. Bien amigos, 33 minutos pasaron de las 16 en todo el país y subió la temperatura, 30 tenemos ahora. Así que está haciendo más calor, 31 grados la sensación térmica, vientos a 4 kilómetros por hora, la humedad bajó, sube y baja. Bueno, fuera del micrófono estábamos conversando acá con nuestro invitado, el doctor Miguel Fretes, director de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública. Y las cosas que uno va aprendiendo. Bueno, este tema de los indígenas es algo que yo no sabía. Obviamente también nuestra audiencia se está alimentando de esto. Y yo creo que de un tiempo a esta parte, doctor, tenemos que cuando se pueda invitarle a los compañeros. Con mucho gusto para invitarle, sí. Porque realmente hay tantas cosas. A mí me gustaría preguntarles a los antropólogos. Es muy apasionante el tema. Claro, sí. Y te tiene que gustar la antropología. Sí. Bueno, doctor, tenemos, mira, muchas cosas en tu copiatina ahí que tenemos acá, pero la defensa pública hizo un gran trabajo durante la pandemia. Sí. En el sentido de ayudar a ciudadanos extranjeros que vuelvan a su país y de paraguayos que ingresen al país. Y también, obviamente, en esa época se dio la presencia de extranjeros en nuestro país. Usted me estaba diciendo que la doctora Lorena Segovia fue a un evento internacional y a la vuelta, antes de la pandemia, ella conformó un equipo de doctor. Un equipo especializado de asistencia a migrantes y refugiados. Boom, vino la pandemia. Sí. Y ese equipo empezó a trabajar. Sí. Y después de eso, ¿qué vino, doctor? A ver. Bueno, y tuvimos bastante trabajo durante la pandemia, ¿verdad? Sí. Pasa que en aquel momento, para que la persona o las personas puedan entrar o salir al país, sí, solamente podían hacer con una autorización del CODENA, el Consejo de Defensa Nacional, ¿verdad? Sí. Que se reunía todas las tardes en aquel entonces con miembros de muchas instituciones públicas, ¿verdad? Entre ellas la defensa pública. Entonces, las personas que de repente tenían necesidad acudían a la defensa pública para justamente o volver al país, o personas extranjeras también recurrían a nosotros para poder volver a sus países, ¿verdad? Tuvimos 66 personas a quienes asistimos en ese lapso de los 2 años y muchísimos casos en particular, ¿verdad? Uno de los primeros casos que atendimos fue justamente una familia de personas indígenas que quedó atrapada en la ciudad de Itá. Uh-huh. Ellos vinieron para un encuentro regional de artesanía y quedaron atrapados ahí cuando se inició la pandemia. Y recurrieron a nosotros para poder tratar de ayudarles, ¿verdad? Cuando eso era todo muy nuevo, era muy difícil. Y el estricto era control, ¿no? Muy estricto todo. Sin embargo, con la ayuda del grupo especializado, entre ellos la doctora Natalia Ortellado, logramos el cometido finalmente. Hicimos el pedido al CODENA y finalmente nos concedieron, también recibimos una ayuda muy importante de la Embajada de Brasil, que nos ayudó a conseguir los salvoconductos para estas personas. Era una familia conformada por mamá, papá y 2 menores, ¿verdad? Incluso pudimos conversar con la gente del Ministerio Público, la gente del Ministerio del Interior, con quienes también tenemos contacto a través de sus direcciones de derechos humanos, ¿verdad? Y finalmente logramos transportarle a estas personas desde esa ciudad de Itá hasta Pedro Juan Caballero para que puedan cruzar, pues ellos son originarios de una comunidad de Punta Pona. Ellos son indígenas brasileños. Y finalmente logramos el cometido después de aproximadamente 15 días, porque en aquel entonces era muy difícil todo aún. Sin embargo, con mucho esfuerzo y con la colaboración de varias instituciones públicas y de la Embajada de Brasil, logramos que esas personas lleguen nuevamente a su comunidad. Qué buen trabajo, no fue fácil, doctor, ¿eh? No era fácil en ese momento, nada realmente. No, en plena pandemia, en abril, mayo, junio habrá sido, sí. Del 2000... En mayo fue ese caso, el primer 2020. Caso. Sí, 2020. Tuvimos otros casos incluso de personas que se fueron al extranjero para hacerse tratamientos médicos, ¿verdad? Tuvimos el caso de 3 personas que viajaron a España para hacer un trasplante de médula. Sí. Una madre con 2 hijos suyos, el hermano le donó la médula a su hermano y ya estaban recuperados de alta, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia
ya no podían, ellos no tenían posibilidades económicas para seguir manteniéndose allá en Brasil, en España, y recurrieron a nosotros por correo electrónico. Porque venían diversos tipos de pedidos a través de redes sociales como WhatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas. Entonces, en este caso, recurrieron a nosotros a través del correo electrónico. Entonces, ahí nosotros iniciamos las tareas para tratar de hacerle regresar a estos familiares, ¿verdad? A estas familias, compatriotas. a estos compatriotas que estaban allá, ya prácticamente le estaban por desalojar, porque ya no podían pagar el alquiler, comida, ¿verdad? Subsistencia. Entonces, era urgente el regreso de ellos, ¿verdad? Incluso se le consiguió una pasaje gratis en avión, vuelos humanitarios, había muchos en Sí, en esa época sí. y logramos traerle acá. Y en aquella época, cuando las personas venían a Paraguay, teníamos el sistema de los cuarteles, ¿verdad? Sí. De los lugares donde tenían que ya quedarte por cuarentena. En cuarentena por un lazo de tiempo, ¿verdad? Pero en casos muy especiales, como en este caso que estoy comentando, logramos una cuarentena domiciliaria. Ellos acondicionaron su domicilio para que una persona que se está recuperando pueda seguir su tratamiento de recuperación en su domicilio. Porque iba a ser muy riesgoso para ellos estar en contacto con otras personas en atención a que acababa de hacerse un trasplante de médula. No, claro. ¿Y se logró otro? Y se logró también después de mucho esfuerzo y otros casos más, ¿verdad? Que si vamos a hablar de todos los casos vamos a estar acá bastante tiempo. Pero hay casos así, por decirlo así, emblemáticos, como un chico que había quedado atrapado en el lado brasilero y se aproximaba el Día de la Madre. Él estaba al otro lado del puente y su mamá estaba a este lado del puente. Estaba desesperado el nene, ¿no? Tanto el nene como la madre también estaban, y nos llamaban y nos pidieron por favor que les ayudemos, ¿verdad? Incluso ese caso se llevó a publicar en la página del Ministerio de la Defensa Pública. Hay una parte en la página donde se denomina la defensa te cuenta, que se contó la historia de este chico. Ajá. Y un día antes, el Día de la Madre, insistíamos en el CODEN para que nos autorice, y un día antes logramos traerle al chico para que pase el Día de la Madre con su mamá. Pero es menor el chico, menor. Menor, sí, menor. ¿Pero él era brasileño o...? Él es brasileño, pero viven acá ellos. Y se quedó atrapado con su abuela que estaba en el Brasil. Ah. Él estaba con su abuela al otro lado y su mamá fue de visita a Brasil junto a la abuela. Sí. Pero finalmente felizmente logramos que ese chico regrese y se reúna con su madre en ese día tan especial. Otro éxito. Otro éxito. Bien, doctor. Y volviendo al tema indígena, se me quería hacer una pregunta. ¿Los indígenas tienen cédula? ¿Ellos pueden tener cédula o no? Tienen cédulas, muchos tienen cédulas. ¿Ellos pueden tener cédula paraguaya? Incluso algunos solo tienen, sí, pueden tener. Ah, bueno. Incluso algunos solamente tienen un carnet identificatorio que le da el INDI también. Ah. ¿Verdad? Pero también pueden acceder a cédulas, sí. ¿Pasaporte sin problema? Pasaporte no tengo conocimiento, pero cédulas sí. Ajá. Pero ellos son ciudadanos paraguayos, ¿no? ¿O no? Y al tener cédula paraguaya, sí. Y si no tienen, si tienen el carnet, están registrados como personas indígenas en el INDI. Pero son a veces muy cerrados allá en sus costumbres, ¿no? Claro, por eso es importante recalcar una vez más la intervención de los peritos, porque ellos saben cómo comunicarse adecuadamente con ellos. Capaz que venga una persona indígena acá, pero no va a hablar una palabra en todo el programa. Pero con la ayuda de ellos sí, se abren. Obvio. Doctor, actualmente, ¿qué tipo de actividad le está dando trabajo a ustedes? Más, digamos, preocupación, mucho trajeteo en su departamento. En este mes, por ejemplo, es un mes especial, ¿verdad? Estamos en el mes de octubre y hacemos hincapié en el octubre rosa, ¿verdad? Ajá. Pues no solamente trabajos procesales, hacemos también trabajos de repente de concienciación como el tema del cáncer de mama, ¿verdad? Y en este caso relanzamos realmente por el año pasado y hicimos una campaña de donación de cabellos. ¿Para qué se donan los cabellos? Para la confección de pelucas oncológicas. Ah. Las mujeres que van perdiendo el pelo al hacerse su quimioterapia, entonces hay una asociación que se llama AMAGMA, que queda cerca justamente del Ministerio de la Defensa Pública y que le apoya a las mujeres que hacen tratamientos contra el cáncer. Entonces ellas mismas son las que fabrican
Las pelucas. Las pelucas oncológicas. Entonces nosotros hacemos una campaña y una vez que reunimos una buena cantidad, le llevamos y le donamos para que ellos puedan utilizar para las pelucas. ¿Y donan a las mujeres sus cabellos? Sí, sí. Justamente hace poco tiempo, creo que el viernes pasado ya hubo una primera donación en la sede de Pedro Juan Caballero. Y donaron cabellos y ropas también, las personas que realizan tratamientos oncológicos. Pasa que muchas veces las mujeres del interior vienen a la capital para hacer sus tratamientos, ¿verdad? Porque en el interior a lo mejor no se cuenta con algunos equipos importantes para hacerse ese tipo de estudios o tratamientos. Entonces, AMAN les recibe a ellos en su dependencia y le dan unos días una pieza para que ellos puedan ahí pernoctar después de los tratamientos, ¿verdad? Y una vez que terminan sus tratamientos vuelven al interior. Y eso es sin costo, ¿verdad? Ellos no le cobran a las personas. Porque la mayoría de las personas que están al frente de esa asociación son personas sobrevivientes del cáncer. Ajá. Cualquier tipo de cáncer, de mama, sí. Cualquier tipo de cáncer, doctor. Sí, y ellas le reciben a esas personas justamente para ayudarles, ¿verdad? Durante ese lapso de tiempo que están hacia la capital. Me imagino que este grupo de personas ya tendrán sus propias redes sociales y ellos se comunican entre ellos. Sí. Son muchos, doctor. Cantidad no tengo conocimiento. Pero yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y comenzó en Pedro Juan entonces esta campaña colecta de cabellos. Sí, iniciamos el viernes pasado en la sede de Pedro Juan Caballero. De la Defensa Pública. Sí. ¿Y cómo, qué tal? Y realmente fue muy... ¿Apoyó la ciudadanía? Sí, apoya a la ciudadanía, porque es una enfermedad bastante sufrida. Sí, no. Todos deberíamos de apoyar y de concienciar a la gente para que se hagan sus estudios, para que puedan recurrir a las instituciones públicas de salud, ¿verdad? Para que puedan, porque si se detecta a tiempo es curable. Entonces sí. debemos concienciar a nuestras familias, a nuestras amigas, a todos, ¿verdad? Para que se hagan sus estudios. Sí, no hay, acá no hay vuelta que dar. Hay que... Incluso hay una ley especial que te concede 2 días de permiso para poder hacerte los estudios. Para estudio de pecho, todo relacionado con el... Y hay que usar eso. Sí. Y hablando de eso también te quiero mencionar que en Ciudad Mujer nosotros tenemos, la doctora Lorena Segovia habilitó una oficina MDP también ahí en Ciudad Mujer. ¿Dónde es eso, doctor? Ciudad Mujer está en Villa Lisa. ¿El hospital? No, Ciudad Mujer se llama, es una dependencia del Ministerio de la Mujer. De la Mujer. Ministerio de la Mujer, donde hay varias instituciones adentro, instituciones públicas como Policía Nacional, Salud Pública. Vos de repente, si sos mujer, te podés ir a hacerte todas tus obtenciones en un mismo lugar, ¿verdad? Incluso si tenés problemas jurídicos, puedes recurrir también a la MDP, que tiene una oficina ahí, ¿verdad? Fiscalía también está, te puede hacer tus estudios, puede estar la Salud Pública también, hay médicos. Y entonces la doctora creyó oportuno habilitar una oficina ahí en Ciudad Mujer, y ahí le tenemos a la compañera, la abogada Tania Argüello, que es una funcionaria de vasta experiencia en el tema de violencia contra la mujer. Y hablando de violencia contra la mujer, te comento que tenemos 18 defensores y defensoras públicos especializados en violencia contra la mujer, que asisten a las mujeres en situación de violencia. Estos defensores están en Capital y alrededores, ¿no? Sí, en las principales cabeceras y también acá en Asunción, ¿verdad? ¿Y dan abasto, doctor? No dan abasto, necesitamos más realmente, porque es una situación que se está multiplicando cada vez más, increíblemente. A pesar de las campañas y la de concienciación, igual de repente tenemos cada vez más casos, ¿verdad? Y ellos, justamente los defensores públicos especializados en violencia contra la mujer, asisten a las mujeres ante la Fiscalía, ante los juzgados de paz, ¿verdad? De forma gratuita, por supuesto, ¿verdad? Obvio. Y ya que tocamos este tema, que es un tema de actualidad y que lamentablemente desde mi punto de vista está aumentando antes que disminuya, no sé si me equivoco, doctor, porque todos los días uno escucha violencia doméstica o ya hasta a veces la muerte. O quizás antes no nos enterábamos también. También. Pero, ¿qué tipo de casos concretos de violencia? Violencia física y psicológica. ¿Castigo? Sí, castigo físico. Sí. ¿Y la otra me dijo? Es psicológica. Bullying. Sí. O pero a veces, ¿varón o mujer o hay más casos de varón de mujeres?
En carácter de autor me pregunta. Sí. Más hombres. Más hombres. Pero hay también mujeres que... Hay casos de mujeres también que son denunciadas por violencia. Sí. por su pareja, por el marido. Sí, también. Pero más esporádicos son eso. No mucho. No, más el hombre. Por eso que nosotros debemos concienciar también a los hombres y darle a entender, hacerle entender que las consecuencias que pueden tener si es que de repente realizan este tipo de actos. ¿Y en menores? Maltrato a menores. Sí. Sí, también nosotros intervenimos, los defensores públicos de la niñez y la adolescencia son los que se encargan de intervenir allí a favor Pero también hay casos... Sí, hay también, a favor de los derechos del niño, ¿verdad? Y... ¿Cómo va el trabajo del Ministerio de la Defensa Pública ante denuncias con organismos internacionales, doctor? Sí, tenemos un caso específico que trata de cuestiones de enfermedades mentales, ¿verdad? Que tuvimos un caso de una persona que era representado de la defensa pública que finalmente falleció, ¿verdad? Él estuvo privado de libertad por un caso de homicidio. El caso se manejaba en la ciudad en el departamento de Cordillera, en Cacupé específicamente, y fue representado por una defensora pública, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él tenía una enfermedad mental, tenía esquizofrenia. Y a pesar de que fue demostrado a lo largo de la investigación la enfermedad que él padecía, no se lograba la obtención de una medida menos gravosa que la prisión preventiva, ¿verdad? ¿Y qué ocasionó esto? Que esta persona se vaya deteriorando en ese lapso de tiempo. Mentalmente, teniendo ya ese inconveniente, no recibía un tratamiento adecuado, ¿verdad? Creo que no hay un pabellón específico para las personas no existe. Con enfermedades mentales, entonces eso ocasionó que se vaya deteriorando con el correr del tiempo y los años, ¿verdad? Finalmente él fue condenado y fue sometido a un procedimiento especial por su problema de la enfermedad mental que tenía. Y después de mucho tiempo la defensa pública obtuvo un arresto, una prisión domiciliaria, ya mejor dicho, pues ya era una etapa de ejecución, de cumplimiento de la condena. ¿Qué pasó finalmente? Él se suicidó en su casa. Esta persona, ¿verdad? Entonces, la madre, muy decidida, la madre y el padre, decidió plantear una acción internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Contra el Estado paraguayo. ¿Y cómo está el caso, doctor? Y en principio fue una petición. ¿El caso continúa? Sí. Y el año pasado nos notificaron que pasó de ser una petición a un caso ya internacional. Y estamos en la etapa de producción de pruebas en este momento. Y justamente la doctora Analía Yinde es la que le representa a la madre y al padre. ¿Y el caso está en dónde? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Que está en la Organización de Estados Americanos. ¿En la OEA? Sí, en la OEA. O sea, todavía están estudiando, analizando. ¿Y qué tipo de sanción podría haber otra ahí? Si es que hay una sanción. Y varían las sanciones para los estados. De repente puede ser una indemnización a la familia, ¿verdad? Varía, depende mucho del caso, ¿verdad? Generalmente son indemnizaciones, ¿verdad? Sí. Y recomendaciones al Estado para que pueda de repente tomar ciertas decisiones políticas para que no vuelva a ocurrir esto, ¿verdad? De hecho que ahora estamos teniendo una mesa de diálogo con el Ministerio de Justicia y con la Senadis para de repente tratar de certificar a todas las personas que tienen enfermedades mentales y que están privadas de libertad. Hay muchos, doctor. Hay bastantes que no deberían estar en los penales. Ni en ninguna penitenciaría. No. Que tiene que tener otro tipo de tratamiento. No, claro, porque y no existe, doctor. Para que justamente, estamos tratando de eso para que justamente no ocurra otro caso similar a este. Sí, pero usted no maneja la cantidad de reclusos que están, o sea, de ciudadanos que están privados de libertad y que tienen problemas mentales. No, el Ministerio de Justicia debe tener ese dato. Esa estadística, sí. Es importante. Sí. Todo es lindo, pero hay también obstáculos dentro de su departamento, doctor. Sí, hay muchos obstáculos también de repente. El Ministerio de la Defensa Pública es una institución muy joven aún. Se independizó de la Corte en el año 2011, ¿verdad? Entonces, es una institución que está de repente empezando a crecer y por lo tanto tiene presupuesto limitado, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos
en ese sentido más apoyo, ¿verdad? Sería lo que más o menos en su antigüedad fue el Ministerio Público, ¿verdad? Yo recuerdo que anteriormente el Ministerio Público tenía como 50 funcionarios y mire lo que es hoy, ¿verdad? Sí, no. Es una institución imponente, ¿verdad? Y con mucho presupuesto. Entonces, a eso nosotros estamos apuntando. Justamente la doctora Lorena Cebolla justamente apunta a eso, a tratar de que el Ministerio de la Defensa Pública crezca. No, y lo dijo varias veces acá la ministra de que tiene falta de recursos humanos, sobre todo aquí en Capital, donde faltan más recursos humanos y también en el interior. Sí. Obviamente por la necesidad que tiene la... Sí, claro. Y ya que estamos hablando de personas privadas de libertad, quisiera mencionarte que es otro de los grupos vulnerables que nosotros atendemos, ¿verdad? Que asistimos. Y una de las recomendaciones internacionales que recibió la Defensa Pública es justamente realizar un registro de los casos de tortura, malos tratos y otros, ¿verdad? Que anteriormente, si bien se realizaban las denuncias, los defensores públicos están todas diseminadas. Entonces, desde 2012 a hoy se logró la utilización obligatoria de dos tipos de mecanismos para realizar denuncias, ¿verdad? Por torturas y tratos crueles o inhumanos, ¿verdad? Uno de ellos es el formulario de registro de casos de tortura en formato papel, ¿verdad? Que se estuvo utilizando hasta el año 2019, hasta el mes de junio aproximadamente. Y ahí surgió y se lanzó la aplicación para teléfonos móviles y computadoras. Es una aplicación que es de uso exclusivo de los defensores públicos. Ellos incluso en sus visitas carcelarias pueden de repente, si le encuentran a la persona así afectada, maltratada o con golpes, ahí mismo pueden realizar una carga, una denuncia por torturas o malos tratos, ¿verdad? Y eso llega a la coordinación de derechos humanos. Nosotros somos los coordinadores de ese mecanismo de denuncia, y una vez que recibimos la denuncia, ya sea formato papel o formato de aplicación, nosotros nos encargamos de realizar las denuncias ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, con la fotografía, con los diagnósticos, ¿verdad? ¿Ya hubo casos, doctor? Sí, de 2017-18 hasta la fecha tenemos aproximadamente 160 denuncias por tortura que fueron presentadas y están en etapa investigativa. ¿Torturas en la cárcel? Sí. ¿Entre ellos? Puede ser, no, tiene que ser un agente estatal, guardia cárcel, o puede de repente ser un policía. Sí. En el momento de la aprehensión muchas veces sucede más esto, ¿verdad? Cuando hay una especie de reducción, si es que la persona se resiste, por ejemplo, a una aprehensión, puede de repente ocurrir una situación y los policías les reducen. Entonces, en ese marco, en esa situación, de repente puede haber lesiones. Y todas esas situaciones son denunciadas y nosotros activamos un mecanismo de denuncia de protección de los derechos humanos. ¿Trabajan también con el Departamento de Derechos Humanos del Congreso o no, doctor? ¿Hay una relación? Estamos interconectados. Nosotros formamos parte de la red de derechos humanos del Poder Ejecutivo. Ajá, y ahí hay muchas instituciones públicas que están trabajando conjuntamente. Nosotros colaboramos con ellos y ellos con nosotros también. Por ejemplo, Salud Pública, Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía. ¿La Fiscalía misma? La Fiscalía misma, ¿verdad? Que con varias instituciones públicas trabajamos. ¿La Corte? La Corte también, claro. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados también tienen su Comisión de Derechos Humanos. Y están todos ahí. Estamos interconectados, siempre. ¿Es necesario hacer capacitación, doctor, en derechos humanos? ¿Qué tipos? Es muy importante. ¿Y hay acá o no, doctor? Nosotros tenemos la posibilidad de realizar capacitaciones. Tenemos gente entendida, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer. Es más, siempre tratamos de realizar las capacitaciones para los funcionarios y para personas usuarias, por ejemplo, ¿verdad? También es importante la capacitación para los defensores públicos y defensoras públicas en relación a pueblos originarios, por ejemplo, también, ¿verdad? Falta más gente, doctor. Falta más defensoras. Más defensoras y más defensores necesitamos. Creo que hay una especie de diferencia entre 500 a 350 o 400, más o menos, la diferencia entre fiscales y defensores. Y deberíamos estar en forma equitativa como para tener una equidad, ¿verdad?, entre ambas instituciones. Porque donde hay una imputación, pues tiene que haber un defensor público. Claro, si es que la persona, categórico. Entonces tenemos que tratar de equilibrar esa cantidad de defensores
en comparación con los agentes fiscales también, ¿verdad? Pero en este momento estamos en inferioridad de condiciones, por lo tanto hay mucho más trabajo. Doctor, ¿usted también qué tal trabajan con el Ministerio de Justicia? Tenemos una excelente relación con la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, con el doctor Rafael Escobar, que está ahí, que nos ayuda constantemente. Porque si no teníamos esa buena relación, muchas cosas no hubiéramos podido realizar, ¿verdad? Ellos a veces necesitan de nosotros, nos llaman para que se le designa a una persona que no tiene abogado, por ejemplo, un defensor público, y tratamos de actuar en ese sentido para que se diligencie esa designación a través de la Defensoría de Junta Penal, ¿verdad? Sí. Y nosotros incluso si necesitamos de repente también pedimos de repente el apoyo de ellos también, ¿verdad? Para un traslado de cárcel o para un traslado interno dentro de un mismo penal, alguna persona que de repente tiene una afección, si necesita una atención médica. Hay casos incluso que solicitamos para que una persona salga de la institución penitenciaria para que se le realice una operación, ¿verdad? No es que así nomás sale, doctor. No. Es todo un proceso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la obligación de precautelar la salud de nuestros usuarios también, de nuestros representados, ¿verdad? Obvio. Tuvimos un caso en Encarnación de una persona que tenía muchos dolores, tenía piedra en la vesícula y necesitaba urgentemente operarse. Operarse, claro. Y gracias a la gestión de derechos humanos del MDP con el Ministerio de Justicia logramos el traslado con una vigilancia, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Se lo operó a la persona y retornó nuevamente posteriormente al penal. Al penal. Sí. Eso se logra solamente con una colaboración interinstitucional. Y eso no se sabe, no se sabe. No, muchas veces no se sabe eso. No se sabe porque ahí está salvando una vida. Probablemente salvamos una vida. Sí. Obvio. Qué interesante. Candela, vamos a la pausa. ¿Te parece? Son exactamente las 17 horas en todo el país, o las 5 de la tarde. Que es más fácil. La temperatura 30 grados, calorcillo. Vamos a la pausa, Candela. 6 minutos pasaron de las 17 en todo el país, temperatura 30 grados. Continuamos aquí en el radar de la MJP, una edición de la justicia de adentro con el abogado Miguel Fretes, director de Derechos Humanos de la Defensa Pública. Qué cosa interesante, cuántas cosas estamos hablando. Hace una hora que empezamos y no parece que empezamos recién. Hablamos 10 minutos, ¿verdad, doctor? Sí, así es. No, realmente el tema es apasionante. Me estaba diciendo, doctor, que el 25 de noviembre van a comenzar unas charlas en el local de la Defensa Pública. ¿En qué consiste eso, doctor? Todos los 25 de noviembre de cada año. Un solo curso. Sí, se conmemora el día de la lucha contra todo tipo de violencia contra la mujer. Entonces nosotros tratamos de concienciarle a las personas para que en primer término tengan conocimiento de sus derechos, las mujeres, ¿verdad? El año pasado usted estaba comentando que tuvimos un ciclo de charlas que realizamos justamente para nuestras compañeras de trabajo, ¿verdad? Cada viernes la doctora dispuso que se realice una charla en cada piso del MDP, de manera que nuestra compañera que justamente está en Ciudad Mujer pueda venir a realizar una charla, a explicarle en qué consiste la ley 5777 de protección a la mujer y explicar los derechos que le asisten a ellas, ¿verdad? Como mujeres. Todo esto para que también actúen ellas y también compañeros de trabajo que estuvieron en las charlas como agentes multiplicadores, ¿verdad? Sí. Para que en su barrio, en sus comunidades puedan difundir esa información, ¿verdad? Porque muchas veces las mujeres pasan situaciones de violencia y no saben a dónde recurrir. Sin embargo, tenemos nosotros defensores especializados que le pueden atenderle, asistirle, acompañarle ante los juzgados de paz para obtener medidas de protección, por ejemplo, si están pasando una situación de violencia, para evitar que el agresor se le acerque a ellos, ¿verdad? O de repente llevarle a otro lugar donde estén más seguras, ¿verdad? Entonces consideramos que es importante esa concienciación a toda la ciudadanía, no solamente a las mujeres, sino a toda la ciudadanía, tanto hombres como mujeres, para que sepan en qué consiste la ley 5777 y a dónde pueden recurrir las mujeres que están pasando por una situación de violencia.
O si no, pueden llamar al 133, doctor, ¿verdad? Claro, eso es importantísimo también que las Ese personas, de cualquier línea telefónica. sí, que la gente, la ciudadanía en general tenga conocimiento de eso, ¿verdad? Y difundan también de 7 a 23 horas todos los días, ¿verdad? Tenemos habilitada esa línea para que las personas que siguen en una situación no solamente de violencia contra la mujer, sino cualquier fuero, ¿verdad? Una persona que se le eche a su lugar de trabajo, por ejemplo, no sabe a dónde recurrir, no tiene dinero como para Que la contratar citan. claro, para que la citan, puede llamar al 133 y una persona que le va a atender le va a guiar a dónde puede recurrir, a qué sede del Ministerio de la Defensa Pública puede recurrir para que le asistan gratuitamente. Porque también tenemos el fuero laboral, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ciudad o el lugar donde esté residiendo, de repente podemos guiarle a través del 133 justamente. Entonces acá veo una información muy interesante y nuevita. Defensa Pública participa de talleres sobre derechos humanos y legislación relacionada al VIH. Sí. Acá veo su foto. Sí, ese fue un seminario que participamos. Interesante, ¿eh? ¿Podemos Creo, hablar de eso, doctor, o no? sí, creo que en el Hotel del Paraguay creo que fue eso. Sí, hace poquito en agosto. Sí, porque nosotros tenemos también representados con VIH. Ay, sí, pero podemos hablar de eso. Sí, podemos hablar. Porque es un tema también De derechos de actualidad, humanos, sí. de derechos humanos, sí, de derecho a la salud, Claro. claro. Nosotros justamente te estaba comentando que estamos en comunicación con el Ministerio de Justicia, con nuestros pares de derechos humanos allá, Sí. ¿verdad? En este tipo de casos, justamente tratamos de repente de brindarle a la persona, al usuario, una asistencia debida, ¿verdad? O oportuna para tratar de repente de que la persona esté pasando a un mejor estado de salud, ¿verdad? Porque muchas veces entran personas que no están recibiendo ningún tratamiento, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Un usuario de la defensa pública es aprendido, tiene prisión preventiva, va, a lo mejor tiene VIH, a lo mejor ni no sabe él, ¿Qué tiene? y la gente del Ministerio de Justicia hacen estudios rápidos justamente para determinar y ante algún tipo de sospecha de que la persona tenga esa enfermedad se realizan estudios más complejos para justamente verificar si realmente tiene la enfermedad y de acuerdo a eso tratar de brindarle una asistencia, ¿verdad? Porque también se le provee a ellos, a las personas que tienen VIH, se le provee medicación a través del Ministerio de Salud también. Hablando de eso, estoy pensando más en las cárceles, todos los reclusos, ¿verdad? Que están ahí, algunos con condenas, otros sin condena. Sí. No de que realmente muchos están, dice la gente, ¿dónde están los derechos humanos? Sí. Es una cosa que surge todos los días en nuestras labores. De repente hay personas a quienes podemos ayudar, a otras que a lo mejor no podemos ayudar, pero hacemos, como yo le digo a todas las personas que acuden a nosotros, no sabemos si vamos a lograr, pero vamos a intentar por lo menos lograr esa ayuda. Ustedes a veces me imagino, doctor, que a diario reciben llamadas, denuncias, pedidos de la ciudadanía humilde y me imagino que a veces se encuentran incapacitados o imposibilitados de poder ayudar. Claro, pues a todos queremos ayudarle inmediatamente, ¿verdad? Pero muchas veces no podemos, puede estar de repente, o tiene su proceso de repente, Encontrar los recursos, ¿verdad? generar los recursos. Sí. Y a veces uno se siente, me imagino, un poco bajoneado para otro, a veces, ¿no? Claro, hay veces que de repente Te afecta, ¿no? te afecta porque te toca la sensibilidad, ¿verdad? Obvio. Te llama una madre que de repente su hijo está en prisión, le llevan de acá de Asunción a San Pedro, por ejemplo, ya no le puede visitar, la mamá a lo mejor es enferma, está en silla de ruedas y te ruega para que trates de conseguir nuevamente un traslado a Asunción, ¿verdad? Acá está Cumbu. Claro, y todo eso cuesta para que de repente la madre pueda volver a verle a su hijo, ¿verdad? No, qué situación, ¿eh? Claro, y muchas veces no depende de nosotros, ¿verdad? Podemos pedir, Depende de la justicia, mil ¿no? veces podemos pedir, pero depende mucho del Ministerio de Justicia o depende mucho de los juzgados. Entonces de repente nos sentimos muchas veces frustrados cuando no podemos ayudarle a ese tipo de gente, ¿verdad? Me imagino, porque a veces uno quiere ayudar a todos, pero no. Y trabaja con Amnistía Internacional, doctor. Trabajamos también con Amnistía Internacional. Justamente tenemos, en relación a eso quería mencionarte que tenemos un protocolo
que lanzó la doctora justamente hace unos años de asistencia a personas LGBTI. Y en el marco de ese protocolo y de esa asistencia que realizamos a ese tipo de personas, surgió una oportunidad de asistirle a 5 personas trans que están solicitando en este momento cambio de nombres. Cambio de nombres. ¿Y eso permite la ley y la Constitución? Nosotros creemos que sí. Entonces, por lo tanto, tenemos un caso tenemos en Coronel Oviedo, tenemos 2 casos en San Lorenzo y 2 casos en Pedro Juan Caballero. O sea, un varón o una mujer pide cambiar su... Sí, un varón quiere cambiar su nombre por un nombre de una mujer, ¿verdad? Con el mismo apellido sin cambiar En sexo. vez de llamarse Julia, hay que llamarse Julio, y viceversa. Sí. ¿Y eso permite la...? ¿Usted cree que se puede? Hay hombres que se llaman Miguel María, por ejemplo. O Mercedita, por ejemplo. Conocí muchos hombres que se llaman así, ¿verdad? Mercedes. Mercedes. Yo Sí. tenía un amigo en Areguá que se llamaba José Mercedes, sí. Desde mi punto de vista, Pero era varón. corresponde que por lo menos ellas tengan ese derecho a pedir. Ahora que se les dé. Sí. Claro que depende del juez, ¿verdad? Los casos más emblemáticos son de los de Irene Rotella y de Mariana Sepúlveda, que son casos que están siendo asistidos por abogados particulares, pero que están trabajados en la corte. Hace mucho. En primera instancia se hizo lugar, después el Ministerio Público apeló, y hoy por hoy están con una consulta constitucional ante la corte, ¿verdad? Ajá. O sea que... Eso te da cuenta que es posible porque en primera instancia tuvieron una resolución favorable a ellas. Pero, ¿y en la Cámara? Ellos en la Cámara decidieron enviar la consulta. Lo de la Cámara. Sí, lo de la Cámara. Hace mucho eso... Ya son casos de hace 4 o 5 años atrás ya. Incluso tengo entendido que Mariana e Irene plantearon ya acciones internacionales también al respecto. O sea que el departamento de ustedes... Es muy amplio y tenemos amplio. muchísimas... muchas realidades que atender. Sí, muchas realidades que atender. Y con los menores, doctor, a veces se complica o no la asistencia a menores desde el punto de vista de derechos humanos. Sí, necesitamos, como dijimos anteriormente, más defensores, ¿verdad? Más defensores del fuero de la niñez también, ¿verdad? Para que puedan dar más abasto, ¿verdad? Siempre es importante contar con más funcionarios porque a medida que la población va creciendo también necesitamos más personas que puedan ayudar a esa gente, ¿verdad? Más profesionales. ¿Y usted cree que también necesita más gente que pueda dar una mano o sea, defensores públicos que se especialicen en derechos humanos, doctor? ¿O no? Es importante la capacitación. La capacitación. Esta Sí. pregunta ¿es correcta o no? Sí, es correcta. Ajá. Es correcto que los defensores públicos sean capacitados en derechos humanos. Es muy importante. O sea, hoy en día, en la actualidad, la sociedad hoy en día, la violencia doméstica familiar existe. Sí. Entonces es importante este curso de derechos humanos. Sí, para sensibilizarles justamente a los tanto funcionarios como defensores y defensoras públicas. Es muy importante. Sería interesante que su departamento... Pero aún así yo quiero destacar a nivel país el trabajo que está realizando la defensa pública ¿A pulmón? a pulmón realmente. Sí, a pulmón, ¿verdad? Yo veo y noto que los defensores y las defensoras públicas y los funcionarios que le ayudan a estos profesionales dan todo de sí. Obvio. Dan todo de sí. E incluso hacen cosas que de repente ya no están dentro de sus... Y ahí aparece por lo que es el sentido humanitario, Claro, ¿verdad? claro, claro. Por más que ya no pueda, pero igual yo doy otra vez. Claro. A lo mejor ya no me corresponde, pero no, Pero igual, sí. ¿verdad? Eso es admirable de nuestros compañeros de trabajo, los defensores públicos, las defensoras públicas y los funcionarios y las funcionarias en general. Pues desde que yo entré ahí noté eso. Hay mucho trabajo, pero sin embargo, a pesar de eso,
están remando ahí a pulmón, como estás diciendo recién, ¿verdad? No, claro. Tratando de sacar adelante el MDP y ayudar a las personas que más necesitan. Y eso más se nota en el interior. Claro, porque esa es la labor del MDP. Para nosotros lo más importante es la persona. Obvio. Estamos Claro. enfocados a la persona que necesita, ¿verdad? Y siempre nuestro trabajo va a ir justamente apuntando a ese norte de ayudar a las personas que más necesitan. Tengamos o no tengamos posibilidades, igual vamos a seguir. Igual vamos a seguir. ¿Le gusta lo que hace? Me encanta. La pasión. Sí, sí, me apasiona. ¿Y cómo fue? Te reconforta ayudar a los demás, lograr esa ayuda a los demás. Porque Porque llegas a tu casa y pensás, ¿verdad? Sí, por lo menos conseguimos hoy le algo por ayudé a ahí. una persona, mañana le ayudé a 2 personas y te Aunque reconforta. sea un kilo de azúcar, un decir nomás, un Sí. kilo de azúcar, un kilo de pan, pero bueno, es lo que conseguimos. Sí, te reconforta. Imagínate que un defensor público logre hoy, por ejemplo, una solución de su representado en un juicio. ¿Sabes? La libertad, conseguir la libertad de una persona es Una victoria. una victoria increíble, ¿verdad? La labor de los defensores y las defensoras públicas es importantísima. Te tiene que gustar, no hay otra cosa. Realmente yo me saco el sombrero ante los defensores y las defensoras públicas del MDP. Son gente comprometida, muy comprometida. Y las estadísticas lo dicen, ¿verdad? Las cantidades de audiencias, soluciones. Sí. Puedes entrar en la página del MDP y te das cuenta de las audiencias, los juicios orales, las absoluciones. Todos los días hay absoluciones en juicios orales, en audiencias preliminares, obtención de medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? Y eso da cuenta del trabajo y lo preparado que están los defensores y las defensoras públicas, ¿verdad? Doctor Miguel Fretes, gracias por compartir con nosotros. Realmente pasaron ya 1 hora 20 y parece que hablamos 15 minutos. Ahí veo Sí. que vos tenés tu copiatina ahí. ¿Hay algo más, doctor, que está ojeando a ver si hay algo que... Y yo creo que quedó? cerramos ya por hoy. ¿En serio? Y yo te tomo la palabra de traerle a nuestros peritos si estás de acuerdo para No, eso tenés que una ya próxima oportunidad. Sí, ahí con la jefa general, nomás le Sí. podés, sabes que doctora JJ me Podemos- pidió que vayan los... Podemos hacer un capítulo especial, un programa Claro, especial. sí, o ahí hablando con Alfredo Cantero, jefe de prensa, y el colega y amigo Claro, claro. Canterito. Un amigo, sí. Sí, entonces, para coordinar, ¿verdad? Realmente un gusto y agradezco nuevamente. Yo soy el agradecido justamente por la invitación, ¿verdad? Para poder justamente comentar el trabajo que está realizando nuestra Dirección de Derechos Humanos. No, realmente... Con, por supuesto, el importantísimo apoyo de nuestra defensora general, ¿verdad? No. Porque sin su apoyo no íbamos tampoco a poder realizar este No, trabajo. claro, sí, es iniciativa de ella, ¿no? Que usted dijo que vino de afuera y antes que haya la pandemia, bueno, se le ocurrió formar un equipo especializado de defensores de atención a migrantes. Boom, vino la pandemia, ahí está. El trabajo de la doctora Lorena es impresionante, cambió muchísimo en la defensa pública, para bien, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Para bien. Doctor, y para ir terminando, hasta ahora siguen asistiendo nuevos migrantes. Sí, sí, siempre hay personas, por ejemplo, privadas de libertad que son extranjeras, por ejemplo, Ajá. venezolanos, cubanos, de repente, y para eso está el equipo especializado y los defensores penales ordinarios también, ¿verdad? Nos ayudamos entre todos para tratar de ayudar a las personas extranjeras. ¿Algo más, doctor? Y realmente un agradecimiento especial a ustedes por la invitación, ¿verdad? Y queremos seguir viniendo para que No, puedan claro, no. tener conocimiento de la tarea del MDP. Acá tenemos, mira, tocamos 4 temas nomás. Sí, hay muchos más. Hay más, ¿verdad? Hay Así más. que la próxima, doctor, ya dejo nomás ya su criterio. Usted habla ahí con los responsables, con la jefa general. Sí. Dígale, JJ me pidió si le podemos llevar dentro de poco a los peritos antropólogos, ¿verdad? Sí, la Para verdad tratar un poco de... sí. Sería lindo, ¿no? En serio, lindo Conocen tema. mucho ellos No, al respecto. claro, nadie sabe ese trabajo que hace la defensa pública. Ahora Sí, yo sí. me entero. Sí, sí, importantísimo el trabajo. Realmente yo muy agradecido realmente No. por la invitación y por recibirnos acá. ¿verdad? No, Pedro, realmente gracias por compartir estos minutos con el radar de la MJP. Este es un espacio exclusivo de nuestros socios y socias de la Asociación de Magistrados, Agentes Fiscales y Defensores Públicos. Así que cuando quieran, las puertas están abiertas. Muchas gracias. De esta forma, cerramos este capítulo de la defensa pública. Hoy conversamos con el abogado Miguel Fretes, director de Derechos Humanos
del Ministerio de la Defensa Pública. Y nuestros saludos también a la señora Lorena Segovia, la ministra, que ella siempre comparte también con nosotros, y al colega Alfredo Cantero, jefe de prensa de dicha institución. Pasaron 24 minutos de las 17, vamos a la pausa. Pasaron 33 minutos de las 17 en todo el país, temperatura 30 grados, hace calorcillo en esta época del año. Estamos en comunicación con la jueza Karen González, ella es también de tesorera de la Asociación de Magistrados. ¿Cómo le va? Y miembro del Comité Ejecutivo. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes a todos los que están ahí en la radio y a toda la teleaudiencia. Gracias, doctora. Yo sé que está ocupadita, pero queríamos un poco conversar brevemente con usted, ya que participaron con otros socios y socias del encuentro de la UIN que se realizó hace casi un mes, 15 días atrás en Israel. Así mismo, se llevó a cabo del 16, toda la semana del 16 a casi el 20 de septiembre en la ciudad de Tel Aviv, Israel. La verdad que fue la primera vez que participé en esta reunión de la UIN, que es la organización que conglomera la mayor cantidad de asociaciones de magistrados del mundo. Tiene casi 94 países asociados. Una experiencia sumamente enriquecedora. Estuvimos presentes en la reunión de IVA, que es la unión del Grupo Iberoamericano, en donde socializamos varios puntos, sobre todo lo que es el tema de la seguridad de los magistrados, el manejo y la independencia de los poderes del Estado. Después también hubieron varias comisiones, particularmente estuve a cargo de presidir la comisión número 2, que era sobre la socialización a nivel mundial de lo que es el expediente electrónico, que fue una experiencia sumamente enriquecedora y realmente bastante contenta con lo que hoy por hoy tenemos a nivel país con el expediente electrónico, que nada que envidiar a nivel mundial, lo cual me llenó de suma satisfacción poder exponer una plataforma sumamente útil con cuestiones que muchos otros países todavía no manejan en cuanto a la plataforma misma del expediente electrónico. O sea, ese fue el boom entonces en el encuentro, doctora, ¿eh? Fue realmente súper enriquecedor y, como te digo, a modo personal, porque soy del Fuero Civil, porque ya manejo el expediente electrónico de sus instituciones del 2019, para mí fue una gran experiencia poder compartir distintas realidades y darnos cuenta de que realmente estamos avanzando a pasos agigantados en lo que es la justicia digital en nuestro país. No, imagínense, doctora. Hace un mes atrás yo le hice una entrevista a la ministra, una de las ministras del Ecuador, que vino también aquí en Paraguay a dar un curso, y le pregunté si tenían el correo, digamos, expediente electrónico, y me dijo que no tienen y que no saben cuándo se va a implementar en Ecuador. Y le dije que acá teníamos y se quedó sorprendida, doctora. Totalmente, es lo que te estoy diciendo. La verdad que si bien todavía tenemos mucho camino por andar, todavía tenemos cuestiones socioculturales que sobrepasar y sobrellevar, estamos a nivel globalizado con una actividad digital bastante interesante y positiva en lo que es el área jurisdiccional. Realmente, qué linda noticia y que nos quedamos bien parados entonces ante muchos colegas de usted, doctora. Así mismo, bastante interesante, sumamente enriquecedor, te voy a repetir. Y por sobre todo venir satisfechos porque realmente vemos de que no todo es negativo y malo a nivel nacional, ¿verdad? Que muchas veces estamos un poco decaídos por el exceso de trabajo que se tiene en el área jurisdiccional, por lo complicado que es cada vez, y más con toda esta post-pandemia que sensibilizó mucho a la ciudadanía en general. Tener pequeñas cuestiones, por más mínimas que sean, que realcen algo positivo a nivel nacional y más aún en el área en el cual nosotros formamos parte como operadores del derecho, es sumamente satisfactorio. Doctora, el encuentro en sí, pues nosotros hemos conversado la semana pasada con el doctor Igrejas, que estuvo muy contento por el encuentro mismo, porque nos dijo la gran cantidad de socios, digamos, de colegas del mundo que han venido. Nos contó también que el encuentro ha sido magnífico,
salió todo bien, a pesar de que fue en Israel, la seguridad, pero fue No, mira, todo para el doctor Igeja, que es un amigo ya nuestro y de la casa prácticamente, porque siempre estamos en contacto con él. Él estuvo muy contento del encuentro en sí, doctora, y obviamente de encontrar a la comitiva totalmente. paraguaya. Totalmente, fue un despliegue realmente espectacular, nada que envidiar, inclusive más allá de haberse llevado a cabo en Israel, que Tel Aviv es una ciudad sumamente hermosa, la gente ahí, la Asociación de Magistrados de Israel se lució con un evento espectacular junto con nuestro presidente Ireja, que es el presidente de la UIP, fue algo y un despliegue realmente espectacular y hermoso. Pasamos demasiado bien, pudimos confraternizar, estuvieron presentes 86 de los 94 países, fue algo realmente policultural, Todo un éxito. totalmente. Y doctora, Nada que envidiar, absolutamente nada realmente. y como experiencia, usted como experiencia personal, como delegada titular a un evento tan importante, ¿qué sintió en ese momento, doctora? La verdad que fue bastante interesante el poder interactuar y conocer distintas realidades para saber de que no estamos solos ni aislados en problemas comunes y también satisfechos por no tener otros problemas mucho más graves. Si bien a nosotros ahora mismo nos está cogiendo de manera muy triste y realmente preocupante el tema de la seguridad de nuestros magistrados, han socializado situaciones mucho más aberrantes a nivel mundial de cosas que se les hizo y se les sigue haciendo a muchos magistrados en ciertas regiones del mundo, ¿verdad? En lo que hace también a la independencia judicial, se han socializado situaciones bastante complicadas, que si bien por ahí de manera aislada han ocurrido en lo que es, ¿verdad?, en lo histórico de nuestro país, hoy por hoy realmente no estamos a ese extremo de ciertas particularidades vividas a nivel mundial por los magistrados. Eso sería un poco lo más triste, digamos, pero también lo más bueno y lo más enriquecedor es haber compartido, haber socializado cosas positivas, cosas buenas, la posibilidad de interactuar con los magistrados de otros países, que socialicen circunstancias buenas, positivas y que nos ayudan también a nosotros a replicar a nivel nacional para ir mejorando este sistema de justicia. Fue algo bastante lindo, algo que realmente recomiendo y insto a todos los demás magistrados a que se sigan uniendo para formar parte de lo que es la UIN, interiorizándose en ella y más adelante, ¿por qué no ir también como delegado, ¿verdad? Claro, claro, porque uno siempre aprende, doctora, eso es indiscutible. Ahora bien, Así en el mismo. encuentro con su colega de Latinoamérica, que el doctor Ireja hizo hincapié en eso, que había 4 grupos y uno de ellos era Sudamérica. ¿Cuáles fueron los temas que han tratado con los colegas de Sudamérica junto con los directivos de la UIN, doctora? Lo que es, sí, específicamente con nosotros lo que es Latinoamérica es IVA, el grupo iberoamericano, Sí. ¿verdad?, en el cual nos reunimos como asamblea primeramente y luego se socializó en la asamblea general también, en donde en la asamblea general públicamente agradeció al doctor Igrejas el hermoso recibimiento que tuvo cuando vino a nuestro país, hizo mención de eso, lo cual a nosotros nos llenó de orgullo Me claramente, imagino, porque estaba pero fresquito, ¿no? así mismo. Pero volviendo a lo que es la reunión iberoamericana, se trataron 3 puntos fundamentales: lo que es la independencia judicial, Sí. lo que es la seguridad de los magistrados, ¿sí?, y todo lo que es el tema de crear alguna red internacional de apoyo entre magistrados, que fueron los puntos fundamentales que el cuales abordamos de manera más puntual y quisquillosa, por decirlo de alguna manera, con la finalidad de buscar respuestas a mediano y corto plazo, ¿verdad? Este último punto que dijo crear, repite, doctora, por favor. De crear vínculos de red de ayuda mutua, Ajá, ¿verdad? vínculo, claro. Sí, exactamente, de que haya esa ayuda internacional mutua y colaboración constante entre todos los magistrados de la región. De Latinoamérica. Así mismo. También estuvieron la gente de Centroamérica, doctora, ¿no? Sí, 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 estuvo también gente. La verdad que, como te digo, hubieron literalmente gente de todos de los 5 continentes. Fue sumamente enriquecedor a nivel de interacción cultural de todas las regiones. Aparte de su ponencia, doctora, también
Lazo Magistrado presentó otro. Sí, sí, sí. Claramente me acompañaron también como delegados la doctora Luz Marlene Ruiz Díaz, que estuvo conmigo en la comisión del expediente electrónico, estuvo por el estamento de la Fiscalía la doctora Fátima Capurro y la doctora Andrea Vera. Ellas también formaron parte de lo que era la comisión del área penal, la comisión del área de independencia judicial y de disciplina. Parte de la doctora Andrea Vera, también estuvieron como, digamos, acompañando la delegación la doctora Olga Ruiz, la doctora Liliana de Bristo, el doctor José González. José González y la doctora María Teresa González. Daniel, sí. Sí, sí, ella acompañó también nuestra reunión en el IVA, estuvo presente en el comité del área penal, o sea, estuvimos bastante completos y participando en todas las comisiones y en todas las reuniones durante el evento. Entonces fue bastante positiva esta reunión, doctora. Primero por la gran cantidad de participantes, ¿verdad? 86, 94, un gran número. Y segundo por el encuentro enriquecedor, ¿verdad? Y también las decisiones que se están adoptando. Y sobre todo que pasamos un poco al frente con el tema de la ponencia que usted hizo sobre el expediente electrónico. Sí, no sé si al frente, pero sí pero realmente bueno, nos sentimos un decir así, nos quedamos bien parados. Claro, de que sí tenemos una infraestructura electrónica en el expediente que es bastante buena en comparación a algunas puntualidades y algunos países que inclusive, te doy el ejemplo de Estados Unidos, que si bien tienen un expediente electrónico, su plataforma no tiene la posibilidad de agregar todas las instrumentales adjuntas y eso le tiene que llegar a cada juez a su correo. Sí. Imagínate la complicación que es tratar de insertar eso a cada expediente para poder entender, lo cual implicaba que a la larga terminasen otra vez usando el formato papel para entender sus expedientes, cosa que nosotros no tenemos porque se pueden adjuntar absolutamente todas las instrumentales con cada presentación en nuestro expediente electrónico sin ningún inconveniente, y nosotros podemos tener un expediente ordenado en donde no necesitamos imprimir para entender el expediente digital. Doctora, para ir terminando, gracias por su tiempo, realmente una explicación clara de la presencia de ustedes en la UINA en Israel. Y para concluir, ¿cómo fue ese encuentro con el doctor Igrejas? No, con él es siempre un gran placer y un gran honor porque es una persona bastante afable, es una persona bastante sencilla con la cual uno se siente en confianza y compartir con él siempre es bueno porque no solo representa, ¿verdad?, a la UINA en sí, sino que también tiene un calor humano y una sencillez que ayuda a que todo sea más fácil, más ameno y más afable, ¿verdad? Sí. Que es lo más importante, porque como te digo, se pudieron compartir cosas muy positivas, pero también compartimos cosas bastante complicadas y tristes a nivel mundial que manejó una humanidad única el doctor Igrejas, claramente. Sí, no. Sí, vamos a estar por eso, por ejemplo, varios colegas de ustedes de Centroamérica que están exiliados en Israel, en Estados Unidos, Sí, por eso tenemos muchas particularidades bastante complicadas. Sí, la problemática de sus colegas que están en Túnez, en Turquía, los magistrados ahí como son prácticamente, realmente no es fácil. Hay muchos países que no sabemos, doctora, pero sabemos gracias a la noticia que nos proveen el doctor Igrejas, porque muchas injusticias también pasan los colegas de ustedes en otros países. Así mismo, y eso es lo lindo, de que él siempre está muy alerta, muy atento a esas particularidades, como para darle un seguimiento especial y hacerle sentir como miembro de la OIN tan solo. Doctora, por último, no sé si usted sabe, pero la Corte está ya presentando el proyecto de la ley de carrera judicial. Así mismo, si bien yo sé que está en proceso, sí. Ya hubieron algunas reuniones, mucho no te puedo decir porque no formo parte de esa comisión, ¿verdad? Sí, pero sí yo sé que se está encaminando y ya hubieron reuniones administrativas dentro de lo que es el seno de la Corte. Pero eso también de alguna forma va a ayudar mucho al trabajo de usted, doctora, ¿no? No, por supuesto. De hecho, la ley de la carrera judicial es algo altamente anhelado por todos los magistrados, ¿verdad? Sí.
porque no solo crearía una estabilidad laboral, sino que también nos daría la tranquilidad de saber de que tenemos un proceso continuo de ascenso y de permanencia en los lugares en los cuales nos estamos desempeñando. Claro. Doctora Karen González, gracias por su tiempo, gracias por la explicación. Realmente nos puso al tanto de lo que ustedes realizaban allá en Israel en nombre de la ASO Magistrados, y gracias por su deferencia, por su atención, doctora Karen González. A las órdenes siempre. Que tengan buena tarde. Adiós, señora, muchas gracias. Hasta luego, listo, chao, chao. Lo escuchaste aquí en BDS. La jueza de primera instancia en lo civil y comercial, Karen González, miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Directiva y tesorera de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Ella viajó a Israel como delegada titular, como una de las delegadas titulares a la reunión de la Unión Internacional de Magistrados. Pasaron 48 minutos de las 17, la temperatura 30 grados. Estamos llegando en la parte final. Damos a llegar un saludito a nuestra compañera Celsa Pereira. ¿Verdad, Candela? ¿Le está extrañando a Celsa? Bueno, ella se perdió el bocadito. Bueno, un tema interesante que vamos a leer. El doctor Óscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura, fue electo por sus compañeros para representar ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, luego de la renuncia de la representante, la doctora Mónica Seifar. Ella estaba representando al Consejo de la Magistratura ante el jurado de enjuiciamiento. Entonces, en sesión ordinaria se decidió la asignación del reemplazo de Seifar, tal es así que fue designado el doctor Óscar Pacielo ante el jurado y el doctor Gustavo Miranda Villamayor como vicepresidente del Consejo de la Magistratura para concluir el periodo de la mesa directiva actual. Entonces, el nuevo vicepresidente del Consejo es el doctor Gustavo Miranda Villamayor. Esa es la información del momento. Tenemos otro aquí en nuestra mesa de trabajo. El pasado 7 de octubre se iniciaron los trabajos de discusión del anteproyecto de ley de la carrera judicial, con la remisión del documento a los gabinetes de todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para luego realizar un ciclo de debates internos entre los representantes de cada gabinete. Una vez culminada esta etapa, la cuestión será debatida por el Pleno del máximo tribunal para luego enviar una invitación a los gremios que han designado representantes para analizar la propuesta y finalmente remitir el proyecto al Congreso. Candela, si podemos llamarle al... Bueno, mientras, si tenemos una comunicación, vamos a leer un poco las ternas conformadas en la sesión ordinaria del... A ver un poquito. 410... Este no es. Celsa me dio un mal, me parece. Acá teníamos... No, este no era el documento que quería leer. Pero sí, vamos a continuar leyendo esta noticia sobre la carrera judicial. Hay que recordar que la Constitución del 92 ya prevé la carrera judicial y hasta hoy día no tenemos una reglamentación, indicó el ministro Alberto Martínez Simón durante la última sesión plenaria. Bueno, el objetivo principal de esta propuesta de ley es establecer criterios objetivos para confirmar o proporcionar a magistrados a fin de garantizar la independencia judicial y la estabilidad del magistrado. Si bien el ministro Martínez Simón coordina el trabajo con los demás gabinetes para realizar los últimos ajustes al anteproyecto de la ley de la carrera judicial antes de socializarlo a los gremios de profesionales, la propuesta inicial fue elaborada por el ministro Eugenio Jiménez Rolón. La propuesta de crear una carrera judicial que tendrá un registro de magistrados donde constarán los datos personales del magistrado, quienes tendrán acceso irrestricto a ese registro. Esta dirección administraría la ubicación de la escala y categoría para los ascensos. Así también busca crear el Instituto de Autorización de Magistrados, que trabajará juntamente
En el proyecto también se regula la evaluación del desempeño de los magistrados, que será vinculante para la confirmación o promoción de los magistrados. Así también se contempla que para la confirmación o promoción exista correspondencia en las declaraciones juradas de los magistrados. Este es un poco el anteproyecto de ley de carrera judicial que están analizando los ministros de la Corte. Y también obviamente van a invitar a los gremios. Y también el gremio de la ASO de Magistrados tiene su grupo de personas que están trabajando en este ambicioso proyecto para los magistrados. Bueno, nos estamos yendo de a poquito. Tenemos las últimas ternas, a ver un poquito. En la sesión del pasado 17, el acta 2027, edicto 2 del año pasado, las ternas para juez de primera instancia de niñez y adolescencia, titular Marta Vera Cabral, integran también Fanny López y Buena Martina Cardoso. Juez de paz de Iván Pomó, Concepción, la terna con Carlos Areco Silva, Jessica Gómez Román y José Luis Roa. Juez de paz de Presidente Ayes, Puerto Pinasco, Rafael Leonardo Martínez, Patricia Raquel Silva y Oscar Ramón González. Terna para juez de paz de Yatutaí, Itapúa, Vilma Salcedo, Robert Humberto Gómez del Valle y Oscar Arnulfo Brites Coronel. Juez de paz de 3 de febrero, Caguazú, Silvio Lugo Martínez, Delma Rosana Martínez y Carlos Cristian Godoy. Terna para juez de paz de Quindú, María Verónica Ayala, Joana Dense Benítez Vián y Aldo Jefferson. Terna para juez de paz de Zapucay, Nilda Victoria Álvarez Alvarenga, viuda de Irala, Verónica Careaga y Pedro Daniel Ledesma. Terna para juez de paz de Nueva Alborada, Itapúa, Sonia Osmic Báez, Romina Ferreira y Miriam León Barreto. Terna para juez de paz de Ayolas, Salvador Martínez Rolón, Rosalía González y Blanca Fernández. Terna para juez de paz de Colonia San Alfredo, Claudia María Peña, Silvana María Schilting y Jorge Jara. Terna para juez de paz de San Carlos del APA, acá, allá lejito, Jorge Alarcón, Liliana Elena Paiva y Augusto Ramón Romero. Juez de paz de Colonia Arroyito, Sonia Concepción Insaurralde y Sergio González. Para juez de paz de Colonia Azoteú, Betina Miltos y Agudilio Vázquez. Juez de paz de Pedro Juan Caballero, solamente se presentó su titular. Obviamente, ¿verdad? Que figura, según la ley, Ángela Andrea Agüero. Después, no hubo más después ternados. Juez de paz de Villarrica, Arnaldo Ramón Miranda, que es su titular, y Román Narvaja Jiménez y Nancy Rosana Villalba. Todos estos son cargos fenecidos y los primeros nombres son los magistrados titulares que otra vez vuelven a concursar. Juez de paz de 3 de mayo, Cazapá, Diana Barbosa, Rosana Abogado y Paola Jiménez. Juez de paz de Tuparendá, Cazapá, Porfirio Bernal y Gloria Brizuela. Juez de paz de Nueva Toledo, Caguazú, solamente volvió a concursar su titular Wilson Rojas Brites. Juez de paz de Villa Florida, Misiones, solamente la titular Eugenia Alegre Martínez y María José Benítez Cantero. Para juez de paz de Upejú, solamente está en terna su titular Miguel Ángel Riveros Storm. Juez de paz de Catueté, también un solo ternado, o sea, una sola persona, su titular Odilia Rodríguez Argüello. Juez de paz de Encarnación Itapúa, su titular Estela Mari Ábalos y Ángela Fabiana Dressler.
Qué raro, una ciudad importante, solamente la titular y una persona, una asistente fiscal que se está concursando. Juez de paz de Los Laureles, Ñembucú, Celia Segovia y Marcelo Candia Acosta. Juez de paz de Natalio, Itapúa, solamente su titular, Armando Soria. Juez de paz de Lima, San Pedro, solamente su titular, Eladio Arturo Benítez Lescano. Juez de paz de Tacuantí, San Pedro, solamente su titular, Jenny Beatriz Areco Ferreira. Juez de paz de San Lázaro, también su titular, Javier Ferreira Garcete. Lo mismo para el juzgado de paz de Paso Barreto, solamente está su titular, volvió a internar la terna, digamos la terna entre comillas, René Carlos Valiente. Juez de paz de Concepción, Fátima Fleitas Rolón, solamente ella, la titular. Qué raro, ¿no? Juez de paz de General Delgado, Andrea Viviana Galeano y Dalila Regina Rivas Valenzuela. Juez de paz de Colonia Capitán Miranda, Itapúa, Silvia San Miguel Ditze. Juez de paz de Pedro Pepeña, Boquerón, Roque Ramón Quintana. Juez de paz de Colonia Navidad San Pedro, Marta Irene Zárate Benialgo. Juez de paz de Paso Tabaí, Cazapá, Rubén Darío Benítez Martín. Para Ipacaraí hay una terna. Cintia Concepción Usher, Natalia Isolina Caballero y Marcial Malfitano Segovia. Para el juzgado de paz de San Bernardino tenemos una terna. Lilian Rosana Cabello, María Silvia Abogado y Alba Vanessa Cristaldo, Santander. Para el juez de paz de Pino Tuponá, una sola persona, su titular, Blas Ramón Torres. Paz Yobay, Cazapá, Mirna Rocío González y Romina Cubas Benítez. San Agustín, Cazapá, Ofelia Ramírez Sosa. Tebicuaré, Guairá, hay una terna. Juan Efrén Villalba, Luis Apolonio Oro y Celia María Cardoso. Para Ciudad del Este, una sola persona, su titular, que está concursando otra vez, Vicenta Graciela Fariñas Civil. Y bueno, nos estamos yendo, Candela. A ver, un poquito cumpleaños. Cumpleaños feliz. Ese parece que hoy estamos en falta, che, Candela. Vamos a ver si tenemos hoy 18 de octubre. A ver un poquito. Sí tenemos. Vamos con la música, Candela, y con esto nos vamos. Hoy cumpleaños nuestros socios Inocencia Alfonso de Barreto, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de Paraguarí, Blanca Lila Martínez Flores, socia adherente, Héctor Luis Capurro Radice, juez penal de Asunción, y Eladio Arturo Benítez Lescano, juez de paz de Lima, San Pedro. En los controles la señorita Candela, de mi parte nada más, Dios mediante, hasta la próxima. Buenas tardes, permiso.